bien honestos, ¿ok? Así como me gusta hablar a mí en temas de tecnología sin dorar la píldora ni mucho menos. Si bien es cierto que desde el año pasado a ahora tenemos digamos, una mejor conexión a Internet en situaciones muy localizadas, todavía hay una enorme desigualdad. Todavía el país sigue estando en una deuda enorme con el tema de la conectividad, que es muy complejo. Es un tema muy complejo aquí en el Perú por la falta de infraestructura, por la falta de servicios complementarios a esa infraestructura. Hemos reportado desde Pucacuro, desde diversos lugares del país, incluso la falta de energía eléctrica, cómo limita la conectividad, porque las subestaciones necesitan energía eléctrica para poder llevar la Internet a todo el país. Sin luz, no hay Internet, así de sencillo. Pero eso no ha impedido también que dentro de las ciudades del país con mayor nivel de población haya una mejora en los servicios. No en todos, tampoco, pero han comenzado con el dinamismo de la implementación de 5G, por lo menos, en esta primera etapa, en donde tenemos una optimización de la banda actual y aún estamos a la espera de la licitación de la banda 5G a secas, pues hemos notado una mejoría en ciertos puntos, reitero. De hecho, hay un reporte de OCIPTEL que menciona que Barranco, Surco y La Molina son los distritos de Lima Metropolitana con mejor desempeño en calidad de telefonía e internet móvil. Y vamos a desmenuzar ese informe esta mañana. ¿Qué tal? Soy Jesús Vélez. Arrancamos familia.com por RPP, La Voz del Perú. Y también tenemos en línea ya a Rafael Muente Schwartz, el expresidente del Consejo Directivo de OCIPTEL, para que nos cuente un poco acerca de este detalle y sobre todo cuál es el siguiente paso en temas de conectividad. Rafael, bienvenido a familia.com de RPP. Buenos días. Muy buen día, Jesús, y muchas gracias por la oportunidad de poder explicar no solamente los resultados de este ranking, sino además cuál es la razón de hacer este ranking, ¿no? Porque en verdad hay que tener las cosas en perspectiva. ¿Por qué el OCIPTEL está lanzando repetidamente rankings en distintas categorías respecto a los servicios de telecomunicaciones? Y eso justamente lo hacemos para que a través de ustedes, de los medios, los usuarios tengan mayores elementos para tomar decisiones y así, empoderados como estén con esa información, puedan no solamente generar mejores condiciones de servicio para sí mismos, sino también estimular la competencia para que las empresas operadoras tengan la certeza de que estamos monitoreándolas, estamos comparándolas y estamos lanzando esa información al público para que el público tome en sus manos también, ¿no? El beneficio que pueden obtener para sí mismos con sus... Así es. De hecho, con el tiempo, permíteme solamente añadir ese punto, Rafael, porque con el tiempo, si bien nosotros los usuarios percibimos el servicio de telefonía como algo integral, es decir, que a veces no separamos el tema de los datos y la voz, es importante conocer también un poco la inversión de las compañías de telefonía fija y móvil que añaden mejores indicadores o en telefonía en temas de voz o en datos. Sobre todo este último que ha agarrado más relevancia a raíz de la necesidad de mayor interacción a través de plataformas para reuniones o clases. Yo comento en las reseñas que hago de teléfonos cada día, tenemos más de 110 reseñas en newsgeek.com y hemos estado probando 5G y yo he logrado en teléfonos 5G cuotas muy altas de servicio de 280 megabits por segundo, que es una barbaridad de velocidad, pero entiendo que no está en toda la ciudad. Esclarezcamos este tema porque ¿cómo va el tema de la cobertura? ¿Cómo va el tema del emparejamiento de la conectividad aquí en el país? Bueno, en verdad, a nivel del país, como has mencionado muy correctamente, existe gran disparidad, ¿no? Gran disparidad. Y debo también hacer mención a un tema que en verdad ya está cerrado, pero que debemos entender que es relevante para efectos de la mejor conectividad en todo el país, que es la ley que se emitió respecto de la velocidad mínima garantizada en Internet fijo, ¿no? Que fácilmente genera incentivos a las empresas operadoras para que inviertan en lugares donde ya hay inversión, para llegar a ese umbral mínimo del 70%, y así esos recursos que no son ilimitados dejen de estar mirando a los lugares donde es necesario seguir incrementando la frontera de la cobertura y la conectividad en nuestro país. Pero Tal cual. esas son realidades y con eso tenemos que trabajar.
el rol del Estado es importante. O sea, recordemos que el Estado tiene dos puntales, dos pilares. Uno es el que desarrolla la competencia y los incentivos para la inversión privada en telecomunicaciones, pero no se puede esperar que un país con más de 120.000 centros poblados, cada vez más atomizados, que se siguen reproduciendo, existan incentivos para que la inversión privada llegue a esos países, a esos lugares. Entonces, ahí también tiene un trabajo importante en lo que es el Estado a través de los proyectos de conectividad que desarrolla el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. Permíteme ir a una pausa rapidito para luego comentar en extenso ya cuál es el reporte final de Ociptel en este ranking que han elaborado en temas de performance de las empresas de telefonía en voz y datos, porque es importante entender cómo vamos y hacia dónde estamos apuntando ahora en que necesitamos estar más conectados que nunca. Pausa, regresamos luego al corte aquí en familia.com por RPP, La Voz del Perú. Sigue conmigo Rafael Muente Schwartz, presidente del Consejo Directivo de Ociptel, para hablarnos acerca de este ranking elaborado por el ente supervisor de las telecomunicaciones respecto al rendimiento de las operadoras en este tramo del año y su avance en tema de datos y voz. Entonces, Rafael, abramos el sobre, ya lo habías abierto hace días, pero cuéntame un poco, ¿cuál es la operadora que ha logrado mejor rendimiento en este lapso? Bueno, haciendo un promedio ponderado, porque aquí hay varias subcategorías, ¿cierto? Para comenzar lo que tú mencionaste, voz y datos, y cada uno de esos componentes tiene sus propias subcategorías, pero haciendo un promedio ponderado en base al consumo general de Lima Metropolitana y el Callao, tenemos en verdad como mejor operador, como resultante de esta evaluación a la empresa Entel, seguida de Claro, en tercer lugar Movistar y en cuarto lugar Vitel. Ese es el resultado para Lima Metropolitana y fíjate cómo es la diferencia. Si no solamente nos referimos a voz, no a datos, el ganador resulta Vitel. Y cuando solamente nos referimos a datos, el ganador resulta Entel, seguido de Claro, después Movistar y en último lugar Vitel. Entonces, cuando se pondera todo esto, tenemos el ranking general. Pero lo importante aquí, ¿no?, es que desde la medición que hicimos en el 2019, en 2020 no lo hicimos por razones de restricciones sanitarias, por Así la pandemia. Se ha incrementado el promedio ponderado en 6.74 puntos, o sea, 6.74 puntos porcentuales, ¿no? Y ello es algo que es positivo, ¿no? Más allá de que existen distritos que tienen lamentablemente una calidad muy inferior a lo que se debería desear, que son los distritos que justamente están en la cola en este ranking distrital de calidad del servicio móvil. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Mi Perú, tenemos a Pachacamac, tenemos a Caraballo, a Villa María del Triunfo, a Puente Piedra, distritos populosos que albergan muchísimos limeños, pero que lamentablemente tienen niveles de servicio, a nivel de calidad de servicio, realmente muy por debajo de lo que se podría esperar. Ojo. Ahí encaja perfectamente lo que mencionabas en el bloque anterior y tiene que ver con la poca posibilidad de inversión para extender la conectividad, porque hoy la ley obliga a las operadoras a que mejoren la conexión actual para entregar un mínimo del 70%. En cristiano significa esto, que la operadora tiene un presupuesto anual, que si le cambian las reglas, al final tiene que cumplir la ley, y la ley le dice, tienes que cubrirme el 70% mínimo de conectividad en los lugares donde ya funcionas. Con ese presupuesto tienes que hacerlo y enfrentarlo, y no tienes un presupuesto nuevo para inaugurar o abrir o mejorar tu conectividad en zonas donde no estás. O sea, no puedes abrir poner nueva infraestructura porque tienes que cumplir con la ley antes. Esa es la limitación que tenemos y es por eso que estas zonas en donde no existió conectividad, pues no va a existir. O por lo menos vamos a demorar en ponerla. Y encima, si le creemos a todo, o sea, si le creemos al tema de la noticia falsa, van a terminar hasta botándolas al suelo porque creen que por ahí pasa el 5G, el coronavirus. O sea, estamos de mal en peor en esto. Tenemos dos aspectos, ¿no? Primero, efectivamente, en lo que son los servicios móviles, ahí existe resistencia de nuestros ciudadanos, de esos distritos y de las autoridades que replican lamentablemente esa resistencia por temor
a supuestos daños a la salud, que en ninguna parte del mundo están comprobados, porque la tecnología es la misma en todo el mundo. Y además, obviamente, la oposición a la colocación de infraestructura, donde incluso se han dado manifestaciones, quema de torres, etcétera, etcétera, en algunos lugares de Lima y en el país. Ahora, otro también aspecto que mencionas es el de Internet fijo, que es tan importante para poder trabajar, para poder estudiar en medio de la pandemia. Y ahí efectivamente esta ley de la velocidad mínima garantizada genera incentivos negativos para poder seguir invirtiendo y reforzando. Un ejemplo es el de Huancavelica. El operador más grande de las empresas internacionales, de las 4 que he mencionado, que está presente en Huancavelica, se está retirando de ahí, ¿no? Y queda otro operador local, pero sin envergadura y el capital que tiene una empresa internacional. ¿Y por qué se retira? Muy seguramente porque Occitel me va a comenzar a sancionar por no llegar con la velocidad mínima garantizada. Entonces, ante la dificultad de rentabilizar una operación con esos niveles, entonces prefiero irme. Y me sale más barato irme, claro. Contraproducente de esta ley, ¿no? Claro, es que eso es lo que tenemos que entender, que en un momento, desde el beneficio, desde el privilegio, los que estábamos conectados, hemos notado que pues hay una ley que defiende, en teoría, la mejora del servicio, pero estamos obviando el gran elemento aquí que tiene que ver con el impulso de la infraestructura en lugares donde no existe. Ya para terminar, Rafael, personalmente estoy muy ansioso de conocer un poco cuál es la presión que está ejerciendo Occitel para apurar la licitación de 5G, porque con el cambio de gobierno ha sido un tema que todavía no se ha planteado y de momento queda todavía en una penumbra el hecho de conocer si realmente se cumplirán los plazos pactados por el gobierno del expresidente Sagasti en temas de iniciar la licitación de 5G, que se proyectaba hasta el cierre del gobierno anterior en el segundo trimestre del 2022. Occitel está viendo la calendarización, están al tanto del tema. ¿Cómo va el tema de 5G? ¿Lo esperamos en los plazos o no? En verdad, no puedo decirte mucho al respecto. Quien tiene a su cargo la administración, la entrega del espectro, las licitaciones, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y como sabemos, es público, ¿no? Tenemos un viceministro que renunció, este segundo viceministro, todavía no hemos tenido realmente un contacto con él. Por lo tanto, todavía no podemos adelantar cuáles son las perspectivas, las nuevas políticas, la nueva manera de ver el sector de esa perspectiva, pero por supuesto, como tú, estamos ansiosos a que esta tecnología se despliegue totalmente en el país y, ojo, con la necesidad de poner más antenas. 5G, por su naturaleza, requiere más antenas, si bien es cierto, más pequeñas, más discretas, pero vamos a seguir teniendo esta discusión del despliegue de infraestructura hasta que en verdad no exista una coherencia entre las autoridades locales que exigen mejor servicio, pero se oponen a la infraestructura. Eso no va a funcionar en ninguna parte, la tecnología no es mágica. Tiene que haber una infraestructura para que exista mejor servicio. Bueno, ya escucharon a Rafael Muente Choar, presidente del Consejo Directivo de Occitel. Muchas gracias por el tiempo, Rafael. Buen fin de semana. Encantado, Jesús. Hasta luego. Bueno, ahí está. Señalaba Rafael Muente en la entrevista el tema de la tecnología es la misma en todo el mundo. Y eso, que aquí en el país es menos densa y en otros países no se reportan problemas de salud. Densidad en el tema de densidad de antenas, de disponibilidad de conectividad y de telecomunicaciones por kilómetro cuadrado. Es mucho más densa en otras ciudades que, pues, no tiene ningún efecto ni problema, pero aquí estamos saboteando. Insisto con eso, hace años hablábamos de quien derribaba infraestructura en perjuicio del país tenía un nombre y todos lo sabemos, se llamaba terrorista. ¿Qué estamos haciendo con alguien que tira una torre de telecomunicaciones en el momento en que más la necesitamos? ¿Le estamos diciendo algo? Pues bueno, para tener una perspectiva